Libertad Emocional, Clínica Psicológica, con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Libertad Emocional. Libertad Emocional trae los temas de mayor relevancia en una sociedad moderna y su búsqueda por una verdadera salud integral. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas. Es un espacio dedicado a tu salud emocional. Libertad Emocional con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Bienvenido a tu programa Libertad Emocional. Hemos estado compartiendo esta serie que hemos denominado Relaciones Tóxicas, haciendo énfasis a la importancia que tienen las relaciones interpersonales. Sabemos que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, como dice 3 de Juan, versículo 2, y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Pero no vamos a negar de que también nuestro éxito depende de las personas que van a conformar nuestro círculo íntimo. Toda persona nació para ser una persona sociable, para interactuar con otras personas. Por eso Dios, desde el momento en que creó al ser humano, lo hizo un ser sociable. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es muy importante hacer énfasis en las relaciones interpersonales, porque la palabra de Dios dice, júntate con sabios y sabio serás, pero júntate con necios y serás destruido. La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La versión Reina y Valera del 1960 traduce de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero las otras versiones más contemporáneas, como la versión Biblia al Día, traduce que las malas compañías corrompen el buen carácter, corrompen las buenas costumbres. Apreciable televidente, la pregunta es, ¿con quién está usted compartiendo su tiempo? ¿Con quién comparte usted sus almuerzos? ¿Con quién comparte usted los momentos de descanso, los momentos de trabajo, los momentos de alegría o los momentos de dolor? ¿Quiénes son las personas que están teniendo injerencia en su vida? Esas personas juegan un papel importantísimo en el desarrollo que usted va a tener en la vida, en el progreso que usted va a tener o en el fracaso que usted pueda tener. Por eso la palabra de Dios nos insta a tener cuidado con qué tipo de personas nos vamos a relacionar. En programas anteriores hemos estado compartiendo acerca de varios tipos de personas que se pueden tornar tóxicas, entiéndase por este término tóxico, algo que envenena, algo que puede quitar la vida, algo que puede drenar nuestra energía espiritual, emocional o física. Por eso hablamos de relaciones interpersonales que pueden llegar a ser tóxicas y hemos estado hablando acerca de la persona mediocre, de acuerdo al significado que le da la Real Academia Española. Dice que mediocre es la persona que está ubicada en la media, es la persona de calidad mediana que tira más a lo malo. Es aquella persona conformista, aquella persona que no quiere tener mejoras en su vida. Es aquella persona que comienza a drenar a la persona visionaria, a la persona que tiene anhelos, que tiene deseos, que tiene metas en la vida. Podemos darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 que dice, hablando el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Biblia del lenguaje sencillo traduce así, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. En el programa anterior estuvimos compartiendo las formas en que puede afectar una persona mediocre nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que puede afectar de varias maneras. Sin embargo,
en esta ocasión vamos a compartir cómo es que podemos identificar nosotros a la persona mediocre. ¿Cómo es que usted puede decir, esta persona es mediocre? Tengo que tener cuidado de que no venga a afectar mi vida, a afectar mi visión, a afectar mi empresa, a afectar la organización que yo estoy dirigiendo. En primer lugar, la persona que es mediocre es aquella persona que con mucha frecuencia le pierde las ganas, le pierde el amor a las cosas que ha comenzado a realizar. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice así la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos damos cuenta aquí que la palabra del Señor nos muestra que la persona mediocre es la que le quita el amor, le quita las ganas, el deseo a las cosas que ha emprendido. En pocas palabras, la persona mediocre es aquella persona que comienza a hacer cosas, quizás las comienza a hacer con entusiasmo, con ahínco, con fervor, pero pasa un tiempecito y como que se le quitan las ganas, se le quitan los deseos, la persona ya no quiere seguirlas haciendo. Esa es una tendencia de la persona que es mediocre. Y una persona así viene a perjudicar de manera significativa todas las áreas de la vida, porque, por ejemplo, si una persona es visionaria, tiene anhelos en la vida y se casa con una persona mediocre, ¿qué va a pasar? La persona que es mediocre se va a casar entusiasmada, pero al poquito tiempo se le va a quitar ese entusiasmo y van a comenzar los conflictos en el matrimonio. Nos damos cuenta que muchas personas lamentablemente comienzan a buscar a Dios. Eso es bueno. Lo lamentable es que luego se les quitan los deseos, se les quitan las ganas, la persona ya deja de amar al Señor. Por eso aquí el Señor le habla a la iglesia y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dando a entender que estos cristianos habían comenzado a amar a Dios, pero lamentablemente por su vida mediocre lo dejaron de amar. Cuando el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es muy importante que nosotros no permitamos que una persona mediocre entre a nuestro círculo íntimo, porque la persona mediocre, si usted lidera alguna organización, va a comenzar con ánimo a trabajar con usted, apreciable televidente, pero pasadito un tiempecito se le va a quitar ese ánimo, se le va a quitar ese deseo. Con los primeros conflictos que se den, la persona va a evadir, va a huir, ya no va a seguir. Por eso es tan importante. El Señor nos insta a vencer la mediocridad y dice: el que venciere recibirá la corona de la vida. Nosotros debemos de ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, en primer lugar, entonces, la persona que es mediocre es la persona que comienza a perder los deseos, las ganas, el amor por las cosas que realiza. En segundo lugar, la persona mediocre es aquella persona que se deja de esforzar para culminar lo que ha iniciado. En pocas palabras, debemos de tener cuidado con la mediocridad. Persona mediocre es aquella que comienza a estudiar y ya no continúa. Persona mediocre es aquella persona que comienza un trabajo y ya no lo continúa, que comienza un negocio y ya no lo continúa, que comienza a buscar a Dios y ya no continúa buscando a Dios, que comienza a servir en su iglesia y ya no sigue sirviendo en su iglesia. Ese es síntoma de una persona mediocre. Podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 24 en adelante, la palabra de Dios dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. El verso 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Verso 27, por tanto, debías haber dado mi dinero
a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Nos damos cuenta aquí que la persona mediocre es la que deja de poner todo su esfuerzo para culminar sus actividades. Aquí nos habla de la parábola de los talentos y nos habla la Biblia de dos hombres que no eran mediocres, de dos hombres orientados hacia la excelencia, que cuando el Señor a uno le dio 5 talentos y a otro 2, ellos se esforzaron por irlos a negociar y multiplicarlos y entregarle buenos resultados al Señor. Pero dice que había un hombre que definitivamente era mediocre, que le fue dado un solo talento, pero dice que él tuvo miedo, comenzó a albergar malos pensamientos contra su Señor y él dijo: sé que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste, por eso tuve miedo y fui y enterré mi talento. Aquí tiene lo que es tuyo. La reacción del Señor fue: quítenle el talento a este siervo inútil, porque siquiera hubiera puesto mi dinero con los banqueros para que al venir yo siquiera los intereses hubiera recibido. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Muchas personas dicen: pero esto no es justo, que al que tiene se le dé más y al que no tiene se le quite aún lo que tiene para dárselo al que tiene más. Lo que sucede es que la palabra de Dios jamás se va a equivocar. Si alguien tiene es porque es capaz de tenerlo, porque se ha esforzado la persona y puede multiplicarlo. Pero si alguien aún lo que tiene le comienza a ser quitado, es porque la persona no se esforzó, la persona fue mediocre, entró en un status quo, se conformó la persona, no se esforzó. Aquí vemos que este hombre no se quiso esforzar y esta es evidencia de una persona mediocre. La persona mediocre ya no da todo su esfuerzo para culminar lo que ha empezado. Lamentablemente, nuestro país está lleno de personas que culminaron sus estudios universitarios, pero nunca sacaron su privado. Así que culminaron sus estudios algunos, pero ya no se sometieron a su privado y son personas que no lograron un título universitario. Otras personas solo entraron a la universidad, aprobaron un semestre, 2 semestres y ya no siguieron, porque el problema de la mediocridad nos hace ser personas orientadas hacia el fracaso y no hacia el éxito. Podemos darnos cuenta también que la persona mediocre es aquella persona que ya no utiliza su capacidad para pensar y para utilizar sus capacidades y actitudes para mejorar. Podemos darnos cuenta en la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 versículos 2 al 7 que la Biblia nos habla de aquel paralítico de Betesda. La palabra de Dios nos narra de que había un estanque llamado Betesda en donde yacía una gran cantidad de enfermos, paralíticos, ciegos, de todas las enfermedades, que esperaban que un ángel del cielo descendiera para que hiciera un movimiento en el agua del estanque. Y el primer enfermo que descendía al estanque era sanado. Pero dice la palabra de Dios que había ahí un paralítico que tenía aproximadamente 38 años de estar paralítico y que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice así San Juan 5, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El verso 7, oiga lo que responde la persona que ya está en un estado de mediocridad. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nos damos cuenta entonces que la persona mediocre ya llegó a un punto en donde dejó de utilizar sus capacidades, dejó de utilizar sus buenas actitudes para poder mejorar en la vida. Este hombre, denominado el paralítico de Betesda, tenía 38 largos años de estar en un estado de parálisis. Pero cuando el Señor Jesucristo se acerca a él y le pregunta: ¿quieres ser sano?, él responde:
no diciendo sí ni no, sino responde echándole la culpa a otras personas y dice, lo que pasa es que no tengo quien me meta en el estanque cuando el ángel desciende y realiza el movimiento del agua. Nos damos cuenta que la persona mediocre por lo regular es aquella persona que siempre le está echando la culpa a otras personas de sus fracasos, de sus desgracias. Es lamentable esta actitud, por eso, apreciable televidente, debe usted detectar quién es la persona mediocre. La persona mediocre es aquella que dejó de esforzarse, dejó de utilizar sus capacidades, sus buenas actitudes para poder mejorar. Pero el Señor Jesucristo a este hombre le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que le estaba diciendo era, sal de tu estado de mediocridad. Muchas personas, para tener éxito en la vida, lo que van a necesitar es tomar la actitud proactiva y dejar a un lado la mediocridad. La persona también mediocre es aquella persona que sigue en una rutina y no opta por el cambio, la innovación o el riesgo. En San Juan capítulo 4, versículo 20 al 23, la palabra de Dios nos narra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana y cómo el Señor le comenzó a dar a conocer la vida que esta mujer había tenido, los distintos matrimonios que había tenido y las formas en que ella había fracasado. Él le ofrece agua viva, pero esta mujer ya estaba acostumbrada a una rutina, ir siempre al pozo a traer agua. Esa rutina es evidente que la había cansado, pero también nos damos cuenta que en el versículo número 22 de San Juan 4 dice así, la mujer hablando, vosotros adoráis, dice el Señor, lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, esta es la respuesta del Señor a la rutina de la mujer. La mujer había estado entrando a un estado de mediocridad, ella estaba ya rutinariamente acostumbrada a adorar allí donde ella vivía, pero el Señor la desafía a salir de ese estado de mediocridad y le dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La estaba llevando a otro nivel, a un nivel más profundo en su relación con Dios. Muchas personas, aún siendo ya cristianas, se sienten frustradas, se sienten mal con su relación con Dios, porque entraron a un estado de mediocridad. Son personas que no se quieren esforzar para profundizar su relación con Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña un principio, y es que donde no hay sacrificio, tampoco desciende el fuego. Nos damos cuenta que en el momento que Salomón